Bien, y nosotros avanzamos con otro tema porque debido a las bajas tasas de participación laboral femenina en Chile, el Centro de Estudios Públicos propuso distintas medidas con el fin de promover la incorporación de la mujer al mercado laboral y también para crear un postnatal parental obligatorio de 2 semanas para los padres. Para entrar en más detalles, nos acompaña Silvia Izaguirre, investigadora de educación del Centro de Estudios Públicos. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, Silvia, la situación de las mujeres en el mercado laboral es compleja, sobre todo después de la pandemia. De hecho, las cifras del último desempleo del INE habla de una ocupación de un 45,8%, una participación de un 50,2%. Y la última cifra que me gustaría destacar es el desempleo femenino. Todo esto entre septiembre y noviembre de 8,7%. Muy distinto a lo que está pasando con los hombres. Mucho responde a el cuidado, a los salarios. Me gustaría que profundizaras primero en eso, en las causas de por qué la mujer hoy no se puede integrar al mercado laboral como se quisiera. Sí, a ver, es importante decir que en Chile la participación laboral femenina ha aumentado enormemente. En 30 años aumentó casi 15 puntos. Hoy día teníamos antes de la pandemia 47% y con la pandemia eso fue fuertemente castigado y retrocedimos a un 45,8%, como decías tú. Y somos el país, no solo de la OCDE, que tiene la menor participación laboral femenina, sino que dentro de la región de Latinoamérica también somos de los países con la menor participación laboral. ¿Y por qué? Hay una correlación y se da en todos los países de que la maternidad, cuando las mujeres tenemos guaguas, ahí se eleva el costo de insertarse laboralmente. Pero en Chile el costo es mucho más alto que en los otros países. Y ahí las causas son distintas. Hay temas culturales que tienen que ver con los estereotipos de qué consideramos bueno de la familia y de la maternidad, por ejemplo. La encuesta CEP encontraba este año que sobre el 50% de las mujeres considera que la familia se resiente si la mujer trabaja y que los hijos sufren si la mujer trabaja. Sobre el 50% de las mujeres. Y también existen temas normativos, ¿verdad? Está el tema de la sala cuna universal, o sea, el tema de la sala cuna, el derecho a sala cuna en empresas grandes, que está ligado a las mujeres, que es una política que incentiva la participación de las mujeres, pero sin embargo castiga su salario, porque claro, se les cobran a las mujeres. Y entonces existe poca corresponsabilidad en la crianza de los niños. Está muy cargado a las mujeres y no tanto a los hombres. Y todo eso juega en contra para que la mujer se pueda incorporar al trabajo. Claro, que te decía yo también el tema del cuidado, por ejemplo, de familiares que estén en una situación compleja de salud, personas con discapacidad, y por eso mismo se establece ya los primeros puntos de este Sistema Nacional de Cuidado, para que las mujeres puedan ingresar al mundo laboral queriendo hacerlo y no pudiendo. Exactamente, de hecho la encuesta del uso del tiempo muestra que las mujeres trabajan al día 7 horas en cuidados y en trabajo doméstico no remunerado versus los hombres que trabajan 3 horas menos. ¿Y por qué esto es problemático? Porque resulta que en Chile 1,8 millones de hogares son monoparentales femeninos. Y de ese 1,8 millones de hogares, el 73% está bajo el 60% más vulnerable del país. Por lo tanto, las familias monoparentales con jefatura femenina, donde están la mayoría de los niños hoy día en Chile, ¿verdad?, son hogares mucho más pobres y eso en parte tiene que ver con que las mujeres no pueden ingresar al trabajo formal. Y también influye en la participación del trabajo informal, me imagino, te lo pregunto. Por supuesto, es decir, como la normativa y la regulación es tan estricta, son jornadas largas, rígidas, ¿qué es lo que pasa? Es que las mujeres optan por otras vías de acumular ingresos, ¿verdad? Y ahí entran al mercado informal. ¿Y eso qué significa? Que no tienes previsión social, claro, no tienes salud, tienes un montón no gozas de los beneficios que tienen todos los demás trabajadores. Ahora, bueno, siempre hay mucha crítica y diagnósticos, pero claro, ustedes tienen distintas propuestas que además son complementarias a lo que hoy está proponiendo el gobierno en relación a mejoras respecto a jornada laboral. Entonces me gustaría que habláramos punto por punto y una de ellas es reducir la jornada laboral y uno dice, ya, pero esto es más o menos similar, pero no, ustedes complementan esto de, podríamos decir, lo que propone el proyecto de las 40 horas. Mira, revisando la literatura, dice que lo que más favorece la inserción laboral maternal, ¿ya?, es la flexibilidad, la adaptabilidad de la jornada laboral. Por lo tanto, una reducción de horas,
Por supuesto que es beneficioso porque son menos horas, pero no tiene tantos beneficios como tener una jornada mucho más flexible. Y para eso nosotros proponemos continuar con la tramitación del proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, pero que no sea semanal, que no sean 40 horas semanales, sino que tú puedas promediar esas horas a nivel semestral, anual o trimestral. ¿Por qué? Porque te da mucho más flexibilidad de cómo utilizar las horas de trabajo, cómo las vas a distribuir en esos tiempos de periodo más largo. Entonces te permite, por ejemplo, poder cuidar a un hijo enfermo si es que se enferma y después recuperar otras semanas y no 4 horas o 5 horas menos a la semana que te entrega mucha rigidez. Entonces creemos que es importante avanzar con ese proyecto, pero incorporando todo el tema de flexibilidad, que es lo que recomendaba también la mesa técnica. Claro, porque muchas veces es la mamá la que tiene que llevar al niño al médico. Claramente cuando es un hogar monoparental tiene que llevar al niño al médico, no tiene que él lo vaya a buscar al colegio. Y a veces la jornada laboral, por su tipo de trabajo, no hay cómo pedir permiso. Y eso no está establecido por ley, digamos. Exactamente. Además tienes que compatibilizar el trabajo con las vacaciones de los niños en invierno, con los feriados. También tienes que compatibilizarlo cuando el niño se enferma. Y por lo tanto, con periodos más largos para poder adecuar los horarios laborales es mucho más adecuado especialmente para las mujeres. Tiene beneficios para todos los trabajadores. Según los estudios internacionales, esto trae beneficios para las empresas y para todos los trabajadores, pero especialmente para aquellos que tienen otras actividades aparte, como especialmente las mujeres en Chile, que tienen que tener a cargo el cuidado de sus papás muchas veces, de sus hijos, ¿verdad? Y las tareas del hogar. El beneficio para los empleados está claro, pero por ejemplo, para los empleadores, ¿cuál es el beneficio de una medida como esta? Mira, lo que dice la literatura es que en ciertos rubros, por ejemplo, al tener una jornada laboral más flexible, disminuyen las licencias médicas, disminuye la rotación de trabajadores, disminuyen los trabajadores que desertan del trabajo, porque los trabajadores están más contentos en ese trabajo y pueden adecuar mejor las vías laboral con la vida familiar. Entonces eso también tiene una repercusión en las empresas. Por supuesto que hay empresas de servicio que tienen que entregar servicios las 24 horas, ¿verdad? Y para esas empresas eleva el costo. ¿Ya? Entonces, hay sectores que esto va a significar un mayor costo, pero en otras industrias tiene un beneficio también para los trabajadores, para el empleador y para el trabajador. Hay otro punto que plantean ustedes que tiene que ver con las salas cunas. Tenemos claro que hay cientos de mujeres emprendedoras en nuestro país que claramente si tienen su guagua no pueden tomarse libre 2 o 3 meses porque si ellas no están en su negocio, no venden, no pueden hacerlo. Y ustedes lo que plantean es que la sala cuna sea para tanto mamás o papás. Entonces, si el papá tiene un trabajo formal, que le puedan dar el beneficio a ellos también. Exactamente. Hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso que lo que hace es terminar con la discriminación de las trabajadoras. Hoy día las mujeres que trabajan en empresas donde hay 20 trabajadoras o más tienen la sala cuna gratis entre comillas, porque hay estudios que muestran que el costo de la sala cuna se lo cargan al final al salario de las mujeres, pero existe esa ley. Pero para las mujeres que trabajan en empresas donde trabajan menos de 20 mujeres, claro, no tienen ese beneficio. Por tanto, con honorarios o precisamente, como te decía yo, que son emprendedoras, o sea, ellas son su propia empresa. Exacto, ahí no tienen este beneficio, ¿verdad? Y lo que sí existe es el Chile Crece Contigo, donde tú puedes llevar a tu hijo a una sala una Junji o Fundación Integra, que son del Estado, gratuitamente si perteneces al 60% más vulnerable. Pero no tienes este beneficio para estas trabajadoras. El proyecto de ley que presentó el presidente Piñera en su segundo gobierno viene a terminar con esa discriminación entre este tipo de trabajadoras y entrega sala cuna a todos los hijos de mujeres que trabajan formalmente, ¿ya? Y también para las independientes. Pero el problema es que todavía se está ligando el cuidado del niño a la mujer y no a ambos padres. Y por lo tanto, es bueno terminar con esa discriminación, pero resulta que ¿quién va a pagar esa sala cuna? Lo pagan todos los trabajadores, pero en el fondo uno ve que en el mercado laboral la mujer sale castigada con su salario. ¿Por qué? Porque cuando yo contrato a una mujer significa que tengo que hacerme cargo de la sala cuna de ese niño, mientras que cuando no la contrato, cuando contrato a un hombre, no viene con esa mochila. Claro. Entonces la idea es terminar con esa mochila que carga hoy día solo la mujer, ¿verdad? Cuando son ambos los padres de este niño, y la idea, por lo tanto, es que el beneficio sea universal, tanto para hombres como para mujeres, y que el costo, por lo tanto, lo paguen todos, lo paguemos entre toda la sociedad. Claro, pero ¿cómo se termina con esa? Porque puede ser a través de una ley, ok, pero
¿cómo se puede cargar con esa mochila cultural, como decías tú? Porque no pueden obligar a una empresa a contratar una mujer. Siempre va a haber algún resquicio ahí, como que el No, por currículum del supuesto. hombre era mejor que el de la mujer, y en realidad siempre va a haber un trasfondo. Por supuesto que tú no puedes obligar a una empresa a contratar mujeres, eso por supuesto que no. Pero Pero, ¿cómo cambiamos el switch en pero- aquellos que todavía piensan así? pero es que ¿sabes lo que pasa? Que hoy día la ley te incentiva a hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo contrato a una mujer, tiene un postnatal largo, ¿verdad? Y solamente ella, tiene el postnatal de los hombres voluntario, además viene con fuero maternal, los hombres no tienen fuero paternal, Claro. además tengo que pagarle la sala cuna, ¿verdad? Y todo eso es una carga de la mujer. Si tú distribuyes esa carga entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces le quitas los desincentivos a contratar a la mujer. Hoy día el empleador tiene desincentivos a contratar mujeres. Y eso es lo que queremos quitar, los desincentivos. Claro, ahora los hombres tienen un permiso de 5 días. Y muchas veces cuando quieren estar con su guagua se toman vacaciones o permisos sin goces de sueldo. Por supuesto, pero el permiso de 5 días que tienen los hombres por ley, ni siquiera todos los hombres se lo toman. Según las estadísticas, cerca de un 20% de los hombres no se toman los 5 días completos. Y respecto del postnatal, porque la ley del postnatal también le da la posibilidad a los hombres de tomarse las últimas semanas del postnatal A veces no y se lo hacerlos toma ellos. casi nadie. 0,2%. ¿Pero por qué? Porque es súper rígido, ¿verdad? Si el hombre quiere tomarse ese postnatal, bueno, tiene que tomarse 7 semanas, ni más ni menos. Tiene que tomárselas al final del periodo y además tiene que tomarlas de forma sucesiva. ¿Por qué tantas restricciones? ¿Por qué un hombre no puede decir, me tomo 2 semanas? O 3, no, tienen que ser 7. ¿Por qué no me las puedo tomar entre medio? ¿Por qué no lo puedo combinar con la mujer? Todas estas cosas no están permitidas y por lo tanto rigidizan el postnatal y hace que menos hombres hoy día estén tomando esa medida. ¿Sabe? Hay un punto que me gustaría abordar contigo que quizás no está en las estadísticas, pero que uno lo ve a veces en la calle, conversando con la gente. Muchas mujeres pueden tener una profesión o un oficio, pero cuando se enfrentan a buscar un trabajo, a veces el dinero que le pagan le alcanza para pagar a una persona que le cuide a los hijos. Entonces a veces pasa que no se da cuenta y muchas mujeres dicen, a ver, si voy a ganar lo mismo, que me sirve para cuidar, para pagarle a alguien, mejor me quedo en la casa, pero queda esa frustración de no poder desarrollarse. Por supuesto, el costo alternativo para la mujer de trabajar es mucho más alto porque entras al mundo laboral con un menor sueldo, según las estadísticas, ¿verdad? Que los hombres te pagan menos, tienes que buscar un servicio que cuide, ¿verdad? A tus hijos, muchas veces también a tus padres, y además después de haber hecho todo el trabajo remunerado, llegas a tu casa a hacer el trabajo no remunerado, que es hacer todas las tareas domésticas del hogar y preocuparte de las tareas de los niños, etc. Por lo tanto, las mujeres que trabajan en Chile trabajan remuneradamente y no remuneradamente mucho más horas que los hombres que trabajan remuneradamente y por un menor salario y con un costo mucho más alto. Ahora, todas estas propuestas que tienen ustedes han sido presentadas, por ejemplo, al Ministerio del Trabajo para poder complementar todas las leyes que se están viendo en el Congreso, sobre todo lo que tiene que ver con las 40 horas. Bueno, nosotros sacamos este punto de referencia que está publicado, salió una nota en La Tercera el domingo, si no me recuerdo mal. Sí. Y estamos tratando de incentivar que se tomen estas medidas. Hay proyectos de ley hoy día tramitándose en el Congreso que apuntan en esta dirección, pero que por sí solos creemos que es un esfuerzo insuficiente y que deben ir más allá, especialmente pensando en las mujeres que son madres, que es la principal barrera al ingreso al trabajo, al mundo laboral, es la maternidad. Muy cortito para terminar, Silvia. Este Sistema Nacional de Cuidado que está siendo implementado muy de a poquito por el gobierno, porque es un compromiso a varios años, largo plazo, que, por ejemplo, crea centros para que se puedan cuidar a las personas durante el día, especializados, etcétera. ¿Es un buen camino para incentivar ya la participación femenina o para permitir la participación femenina a propósito de las personas que no pueden salir de la casa por lo mismo? Yo creo que es un tremendo paso hacia adelante. Primero, porque cuida de mejor forma también a los adultos mayores. A veces los adultos mayores que tienen ciertas condiciones necesitan de cuidados muy especializados que la familia durante el día no las puede entregar. Y además, cuando tienes un adulto en ciertas condiciones, alguien de los otros adultos en el hogar tiene que dejar de trabajar y eso implica también un castigo salarial para esa familia y para esos hogares y los más dañados muchas veces son los niños. Si tú ves cómo está distribuida la pobreza en Chile, la población más vulnerable de Chile son los niños. Mientras un 6% de los adultos mayores están bajo la línea de la pobreza, el 18% de los niños está bajo la línea de la pobreza. Y tiene mucho que ver con eso, con que las mujeres están a cargo
de tareas domésticas y de cuidado de adultos mayores, y eso castiga el ingreso a esa familia donde viven generalmente niños. Muy bien, Silvia Izaguirre, investigadora de educación del Centro de Estudios Públicos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas que estés gracias bien. a ti. Igual, gracias. Chao. Bueno, y